Estás escuchando Vocación Argentina. En Vocación Argentina ponemos el foco en lo que es la excelencia, en lo que es la inspiración, en sembrar virtudes. Así que cuando todo va mal, ¿cómo hacen ellos para salir y que todo esté bien? O no todo, al menos lo mayoritario. Cuando no viene la inspiración, ¿cómo hacen para que esa hoja en blanco se llene, se complete? Así que en Vocación Argentina, nuestro entrevistado de hoy es Eduardo Estéfano. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo te presentás vos? ¿Quién sos? Mira, gracias por la invitación y soy, bueno, un médico especializado en ortopedia y traumatología infantil y en realidad soy un médico que hizo toda su carrera en el Hospital de Niños de Buenos Aires con algunas tentaciones de cambio de escenario, de cambio de país, dejadas de lado y contento de ello. Y bueno, tuve como una dedicación más amplia a la reconstrucción de miembros, alargamientos de miembros y compensación. Y esto me llevó a un montón de lugares en el mundo para aprender y después un poquito para mostrar la experiencia. Y en realidad soy eso y lo más interesante es que soy el padre de mis hijos, sobre todo de Tomás, que hoy es residente también de medicina, y soy hijo de médicos y hermano de médicos. Qué hermoso. Ahora vamos a hablar de tu familia. Yo conocí a Eduardo hablando de algo que pusimos como título, Los niños con hueso de cristal. Él después me fue hablando del alargamiento óseo para personas que lo necesitaran. Ahora acaba de concluir un congreso a nivel internacional. Pero yo quiero hablar de vos. Ya algo me dijiste de tu familia. ¿Dónde naciste? Nací en Wilde, en Avellaneda, en una ciudad que era pequeña cuando yo nací, y papá era uno de los primeros 3 médicos de allí, y me crié en Bernal. Me crié en el colegio salesiano de Bernal, digo, porque si bien vivía en Wilde, me escapaba a Bernal todo el tiempo, a jugar a la pelota, a estar en el grupo de amigos, en esos colegios salesianos que son como el patio trasero de tu casa, porque ahí estudiás, ahí aprendés, ahí jugás al fútbol, ahí te escondés y ahí aprendés lo bueno y lo malo de la vida y a veces te quedás un poco enganchado. Es el día de hoy que vuelvo a Bernal, mis excompañeros vienen todos rodeando al mismo colegio y me siento como mi casa, O sea, pero hoy es vivo, otra universidad. es otra universidad. Es otra universidad. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio Don Bosco de Bernal, primaria y secundaria, y después estudié en la UBA Medicina, hasta que me recibí en el año 1979, 80 en realidad. Nombre de mamá y de papá. Mamá se llama Julia Eugenia Grijalva, hija de españoles de Castilla la Vieja, de un pueblito muy chiquito que se llama Haro, que es la capital del vino Rioja en España. Y papá, Luis Rodolfo Estéfano, nacido en Chacabuco, nacido en el campo, y hizo toda su primaria en Chacabuco yendo a caballo a la escuela. Y la chacra esa donde vivían los 7 hermanos todavía está en pie y la tiene alguien de la familia. Y después se vino a estudiar a Buenos Aires, como se vinieron los 7, que sorprendentemente de esa época, los 7 hicieron alguna profesión. Los 7 tuvieron algún título terciario y son hijos de agricultores, venidos los bisabuelos de Italia, de Brienza, de Potenza, de un lugar que yo conocí, que era una cueva, la casa de los Di Stefano, que no eran Stefano, cambió el apellido un poco después. Está en un pueblito que se llama Brienza, que tiene un castillito feísimo arriba y una iglesia. Sí, es un castillo que la reconstrucción que hicieron fue fea, pero subiendo al castillo en una especie de caracol, hay casas cuya pared de atrás es la montaña.
Y figura en los padrones de allí cuál era la casa de los Di Stefano. Y la verdad es que era una cueva. Mirá. Era una cueva con una escalera de piedra por dentro, un hogar y eso, y está en pie todavía. Para visitarla hay que conseguir permiso porque ese barrio está en riesgo de derrumbe. Bueno, Ahora, esos eran papá y mamá, ¿no? Descendientes de italiano y de español. fíjate, Doc, que vivo el criollo que conquista a una española, pero que ambos trabajadores, agricultores, den a 7 profesionales a la República Argentina. Sí, sí, la verdad que una cosa rara la familia Stefano de Chacabuco, porque hubo 2 médicos, mi papá y mi tío José, un escribano, recibido a los 22 años, hace 80 años, ¿no? Bueno, un martillero, una profesora de piano, y bueno, los 7 fueron profesionales, sí. Y terminaron en Buenos Aires estudiando, algunos se volvieron. ¿Dónde nace tu vocación? Y en casa eran los únicos libros que había, porque papá era médico y mamá partera, entonces, y mi hermano mayor médico. Pero seguramente la vocación nació viendo el agradecimiento de los pacientes a mi papá, viendo cómo todo el mundo le agradecía por haberlo curado, por haberlo visto, por haber salido de noche a verlo con esas calles de Wilde que la mitad eran de tierra. Y uno, de alguna manera, le parece que esa era una forma interesante de ganarse la vida, ¿no? Y pasarlo con agradecimiento de los pacientes. Y en casa se respiraba medicina y no había un peso, pero había remedios de muestras gratis. Mira, acá con el trabajo de mi querido Esteban y de Diego Strauss, entrevistamos al doctor Nesevich, Alves de Lima, al doctor Boardman, eh, eminencias que eran tentadas del exterior, y vos, querido Eduardo, querido Doc, te quedaste en nuestra aldea. ¿Por qué? Mira, en realidad, cuando me propusiste hablar un poco de mi historia, me acordé que en 1990 ya había terminado mi residencia en el Hospital de Niños y mi posresidencia en Canadá, en Toronto, y gané una beca, seguramente inmerecida, de Rotary para estar 5 semanas por el sur de Indiana, en Estados Unidos, visitando familias y hospitales. Y en ese año me invitan a radicarme en Estados Unidos a hacer ortopedia infantil, en una ciudad del sur de Indiana, y todavía tengo muy guardado entre fotos viejas la solicitud para que la llene y para ir, y la verdad es que dije que no. Y si hacemos memoria, en el año 1990 hubo una hiperinflación tremenda, hubo una época, no como 2001, pero fue tremenda. Yo me acuerdo que me quedé un tiempo más en Estados Unidos para trabajar y lo único que comía era Pizza Hut, que era muy barato. Espero que esto no sea Un una chivo. publicidad. Y cuando íbamos sacando cuenta de lo que yo cobraba en el hospital de niños y lo que gastaba, llegué a no comprar pizza en Pizza Hut. Comía lo que dejaban los otros. Bien, sin muchas vergüenzas, pero veía que casi todo el mundo dejaba ahí, eran ya amigos de estar haciendo Claro. trabajo en medicina, y comía. Nunca más pude ni pasar por la puerta de Pizza Hut porque ya el olor Mirá. tremendo. Y yo ya era médico, ya era recibido de ortopedista infantil, pero bueno, a pesar de eso, guardé la solicitud toda la vida, pero nunca la llené. Nunca volví al hospital de niños a hacer los primeros alargamientos óseos que se hicieron en Argentina, y la verdad es que me llenaba de satisfacción y no era por comodidad, lo prefería porque me pareció que emigrar tenía algún lujo intelectual, pero tenía unas pérdidas enormes de materia humana, ¿no? Desde el fulbito del sábado hasta los amigos, hasta el grupo de Bernal, y bueno, y también después fui formando la familia, ¿no?
Muy, muy interesante y son facetas que mirá que te conozco hace años, recién ahora las empiezo a explorar. Mm. Ahora vamos a ir con tu familia y más sobre tu vida. ¿Por qué elegiste esta cuestión del alargamiento óseo, de solucionar la cuestión ósea de los peques? ¿Por qué? Mira, es un poco lo que fue saliendo. Mi vocación verdadera es la pediatría, Ujú. no la ortopedia y la traumatología. Es la pediatría y dentro de pediatría elegí una especialidad pediátrica que en el hospital de niños se veía como muy relegada. Había en el servicio de ortopedia del hospital de niños, había todos médicos que se dedicaban a adultos y que estaban ejerciendo la ortopedia pediátrica un poco de rebote. Entonces, en la residencia de ortopedia pediátrica fui tratando de ver qué parte me gustaba más. Y los más desprotegidos, yo empecé la residencia en 1980, Sí, eran los chicos que tenían una pierna más corta, porque no tenían tratamiento. Los chicos se que le ponía tenían, solo el suplemento. claro, hasta los 5 centímetros, un zapatón, un suplemento, un zapatón. Cuando había más de 5 centímetros y el zapatón ya era muy incómodo, bueno, uno le sugería sacar el pie, amputar el pie y poner una pierna ortopédica. Como buenos latinos, muchos se negaban, entonces uno veía zapatones de 8 y 10 centímetros también, pero no tenían tratamiento y daba la sensación de que eran el grupo que nadie quería ver, pero porque te descorazonaba no poder tratarlo. Pero así como de residente fui ligando esos pacientes, también fui estudiando y había en Rusia un método que los podía elongar. Llegaba hasta acá porque era época previa a la caída del muro, Sí. pero había algunos indicios. Cuando terminó la residencia, ya los pacientes que inundaban mi consultorio de residente o jefe de residentes eran los que tenían una piernita más corta, o los muy bajitos, o los enanismos, ¿no? Y bueno, hice el posgrado en Canadá, en Toronto, gracias a mi mamá que me mandó a estudiar inglés siempre, porque los colegios de curas no tienen el inglés como bilingüe, pero mi vieja me mandaba en Wilde enfrente, cruzando la avenida, a estudiar Una inglés. visionaria. Sí, claro, entonces, y tanto, yo era medio obediente que terminé con un título de Cambridge y cuando hubo que concursar por la beca en Toronto, concursé con otros dos más importantes, era el año 1985, pero el único que tenía un título de inglés era yo. Ah, Entonces les pude ganar. Entonces me fui ahí con mis 29 años a Toronto con la beca. ahora, mencionaste un método, por ejemplo, una persona de talla baja o con una pierna más corta que la otra. ¿Cómo haces para que ese hueso se alargue? Es un método que contado suena salvaje, pero en la realidad los miles y miles de chicos que tratamos pueden decir que no es un método doloroso. Se hace una fractura en Sí. el hueso que está más corto y esa fractura se la sujeta desde arriba y desde abajo de la fractura o con un tutor externo, con un aparato que es como un megapiercing, como dicen mis pacientes, que es un aparato medio arcaico, pero se usa hoy y funciona muy bien, o con un clavo, que es lo que acabamos de lanzar, que acaba de llegar al país también. Un clavo que lo toma de arriba y de abajo o un tutor, y a esa fractura la sujetas 7 a 10 días como si hubiera sido una fractura accidental. Se genera hueso. Claro, y formé callo, hace como una unión, y a los 7 o 10 días le vas dando 1 milímetro por día de separación y te acompaña ese callo durante ese milímetro por día. En un mes son 3 centímetros de elongación, en 2 meses son 6 centímetros, que es más o menos el promedio. Pero es mucho. Sí, es mucho, sí, sí, es mucho. Y en realidad es una velocidad muy superior al crecimiento normal, pero la toleran muy bien los pacientes, los músculos y todo, con mucha kinesiología. ¿Dolor?
muy poco. La primera semana con analgésicos para evitar el posoperatorio y después la realidad es que no duele. Algunos pacientes tienen un umbral de dolor un poco más complejo, pero por lo general no. Por lo general es muy llevadero. No, hace casi 30 años que te conozco y tenés un nivel de éxito que es notable. Entonces ahora lo nuevo es este clavo, Este clavo que hace las veces de lo que hacía el tutor externo, pero interno. pero interno, no hay nada por fuera y sí molesta menos, es más fácil. ¿Cómo lo estirás? Hay dos modelos. Uno tiene un imán con unas roscas y un sistema de un electroimán por fuera, a la mañana y a la noche hace que se estire. Pero el más moderno, el actual, tiene un motorcito de 1 centímetro de diámetro. Es decir, el clavo mide 10 milímetros de diámetro y el motorcito también. Y una ¿Está antena- adentro? Está dentro, sí. Y una antena y pones una especie de control remoto por fuera que le da medio milímetro a la mañana y medio milímetro a la noche. Es decir, 1 milímetro por día crece el clavito que es como una antena de auto antiguo, digamos, ¿va? Es telescópico, ¿no? Bueno, es muy interesante. Yo te traje acá para hablar de tu vida, pero es una notición, me parece. Sí, es muy, muy buena noticia. No deja de lado por completo a los tutores externos. Se siguen utilizando, pero en realidad siempre que podemos recurrir a un método que moleste menos a los chicos es mejor. Y esto los molesta menos. ¿Cuál es tu sueño? Mirá, a ver, el primer sueño es llegar al sábado para poder jugar al partido de fútbol y que me pongan de 8, me ponen de 4, es injusto. Pero, Por tus virtudes, es injusto, todo lo vemos. claro, no, pero el verdadero sueño es poder tener un lugar donde unificar solamente las elongaciones óseas con todo el nivel académico que hay en ciertos centros del mundo y lo estamos logrando. Te consta que estamos lanzando el primer centro que tiene nombre en inglés, pero porque uno de mis socios, que es también salido del hospital de niños, lo llamo Bone Growth, crecimiento, pero el subtítulo que es el interesante es Innovación en Crecimiento Óseo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la idea es a todos los niveles, sobre todo al nivel público, que es la medicina que más nos interesa, pero también al sindical y al privado, poder dar esto que ya no son 4 formas de elongar la pierna, ya hay más de 20 formas diferentes y es muy difícil seguir actualizado en todo. Y también esto, así un poco como noticia o como infidencia, uno de mis socios y yo tenemos cosas que estamos desarrollando, investigando, 100% argentinas, que yo estoy seguro que el año que viene van a cambiar completamente, van a ser mucho más fácil para los chicos Qué bueno. la elongación. Mucho más no puedo decir. Qué bueno, perfecto, lo tomamos hasta ahí, ya suena interesantísimo. ¿Cómo se compone tu familia? Mirá, mi señora, yo me separé, me volví a casar, y tengo hijos de mi primera señora, y Tomás, que es mi hijo más chico, con 28, que es residente del hospital italiano, pero en imágenes, no en ortopedia. Tomás tiene 28. 28 es el más chico, los otros son Juan Martín, que tiene 44 y hace columna de adultos y chicos, pero sobre todo de chicos, y María de la Paz, que es abogada y se dedica sobre todo a la parte de laboratorios, no litiga, no hace tribunales, ella es abogada de empresas, sobre todo de medicina. Bueno, todos los frutos cerca del árbol. Sí, casi todo, sí, es algo que ver con medicina y Laura, que es mi esposa, es instrumentadora. Ah, bueno, todo queda. Sí. Qué bárbaro. Sí. Es en la medicina, en la vocación de servicio. Sí, yo creo que la vocación de servicio y sobre todo la vocación de que uno se sacrifica, porque preguntas
Si el médico es un tipo descansado, no. Si es un tipo muy, muy bien valorado por la sociedad, bueno, no siempre, ya no tanto, pero sí es una persona que en el grupo social es preguntado para ayudar. Y eso está bueno, me parece, qué sé Sí. yo. Em, es muy conmovedor. Bueno, María de la Paz, Juan Martín, Tomás, Mm, bueno, Laura. sí. ¿Te sentís realizado, hombre? Sí, sí, me siento muy, muy contento. Sobre todo me siento contento de que ahora puedo acomodar un poquito más y ver bien los resultados. Porque antes me parece que sobrecargaba mi agenda de trabajo y lo difícil era darte cuenta que estabas muy bien. Y Sí. ahora creo que lo veo un poco más y bueno, es una cuestión de la edad. También tengo una carga horaria un poco más chica y más exclusiva para alargamientos óseos. Sí, ¿Sentís que Julia y Luis estarían orgullosos? sí, sí, yo creo que sí. Mira, cuando viajé a Canadá, se había muerto Julia ya. Falleció joven mi mamá a los 60, y la verdad es que mi hermana me llevó al aeropuerto una notita diciendo lo feliz que hubiera estado mi mamá si me hubiera visto ganar la beca en Toronto. Pero bueno, ya había fallecido. Y papá no, papá falleció a los 88, así como en Wilde mismo, y salíamos a la puerta y los pacientes que lo reconocían no nos dejaban ni caminar hasta la esquina, así que Qué sí. hermoso, qué hermoso. Mm. Bueno, una historia, Eduardo, que es justa para Vocación Argentina. Ojalá sea así. Es Ah, exacta. no Te sé, está escuchando un Eduardo que puede ser mecánico, desocupado, médico, profesional, pero eh, que la ve difícil, que la tiene difícil. ¿Cómo harías vos para fomentarle la vocación? mira, para fomentar la vocación yo creo que lo que uno tendría que hacer en realidad es plantearse por dentro cómo le gustaría vivir o cómo le gustaría desarrollar su día a día, ¿no es Mm, cierto? Y si uno tiene que las dificultades superan a las facilidades, me parece que simplemente buscar sus puntos altos, sus fortalezas, y caminar alrededor de ellas. Y yo creo que una de las dificultades que yo veo en aquellas personas, amigas, que no logran caminar felices por la vida es que no tienen fe en sí mismas, ¿no es cierto? Entonces, a veces un poco fomentar eso, el creer en uno mismo ujú. y remangarse. Y bueno, y cuando las cosas vienen mal, que muchas veces vienen mal, Guillermo, este, hoy es el día en que mis pacientes estaban todos bien, pero muchas veces abrís la puerta del consultorio y el primero que viene me dice, doctor, le duele mucho, ya te cae. Bueno, o, doctor, la verdad es que no conseguimos que la cobertura médica, obra social, prepaga, lo que sea, nos aprobara el instrumental y tenemos que postergar la Dolor. cirugía. Entonces, se te cae el ánimo Sí. y después decís, bueno, a ver, siempre por un lado se puede desarrollar o conseguir las cosas. Te Y repones, o sea, que no se caigan. ya no se cae, Que no se, exactamente. que no se caigan. Y este programa, Vocación, este podcast, generalmente nuestros invitados después lo comparten con los amigos y con la familia. Mm. Porque hay cosas de la historia que por ahí no sabían de vos. Eh, ¿Qué quisieras decirle a María de la Paz, a Juan Martín y a Tomás? ¿Qué quisieras decirles? Bueno, que sigan. Vos sabés que yo estoy muy orgulloso de los tres, porque son tres como luchadores del libro en la mano, y el horario largo de trabajo no los espanta. Y les diría que estoy orgullosísimo de ellos, orgullosísimo de que estén exactamente donde yo hubiera soñado que estén, y más allá. Pero también les diría hoy, y creo que a lo mejor sería interesante que me siente charlar con ellos, que no se olviden también de la felicidad, de buscar la felicidad, de tratar de que no todo sea éxito profesional
Bueno, y ganar la vida bien, pero sí la felicidad, el sonreír y ver dónde están las sonrisas, buscar esas sonrisas y dedicarse a eso, porque a veces la sonrisa está en la misma profesión, pero bueno, otras veces no. Bueno, agradecerte, No, agradecerte al contrario, yo te profundamente. agradezco. Agradecer a Laura, que hemos tenido una camarógrafa de lujo, lujo. Y el pedido a tus amigos lo hago yo. Yo Muy soy bien. Guillermo Lobo. Pongan al 4 de 8, jugadorazo, tipo, Sí. al 4 lo ponen de 8 y ¡san! Se acabó. Eduardo, sos un fenómeno. No, vos Gracias. sos un fenómeno. Muchas gracias, Guillermo, en serio. Esto es Vocación Argentina. Hoy el doctor Eduardo Estefano. Estás escuchando Vocación Argentina.